Mándale este vídeo al que te diga que la inflación es que suban los precios el supermercado. Vamos a hablar de todo ello. Todos esos que te dicen que la inflación es que sube los precios los supermercados porque les da la gana, o los supermercados suben los precios. Fijaos qué curioso. Habrás escuchado antes del año 2019 que los gobiernos y los populistas decían que los supermercados bajaban los precios demasiado, y ahora son los culpables de que suban los precios. ¿No te parece interesante? Vamos a hablar sobre esto de la inflación. Primero, la inflación no es que suban los precios o que suban algunos precios. La inflación es la subida persistente de los precios agregados, ¿de acuerdo? La subida persistente de los precios agregados solamente se puede dar por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se emite. Y eso no ocurre porque los supermercados en competencia o cualquier otro sector decida subir los precios. Veréis, imaginaos un productor que tiene un monopolio, ¿vale? Y ese productor que tiene un monopolio decide, o malvado, subir los precios. Si la cantidad de dinero es la misma en el sistema, la gente, si está obligada a comprar ese producto, ¿de acuerdo?, tendrá menos dinero para comprar los otros productos. Por lo tanto, los precios de los otros productos no solamente no suben, sino que en muchos casos bajan. Por lo tanto, los precios agregados no aumentan, ni siquiera si hubiese un malvado productor monopolístico que decidiese subir los precios por odio a las personas. Por otro lado, si hubiese un productor monopolístico malvado, solamente podría existir si lo impusiese el Estado. ¿Por qué? Porque si hay un productor que tiene un porcentaje importante del mercado que decide subir los precios porque es muy malo, incluso si se pone de acuerdo con otros cuantos que también son todos muy malos y por supuesto muy tontos, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre van a aparecer muchos otros competidores que van a vender los productos mejor y más barato. Eso es lo que ocurre en un mercado abierto, incluso en un mercado supuestamente oligopolístico como es el del petróleo. En el mercado del petróleo, la OPEP, que controla el 30% de la producción mundial. ¿Mueven ellos el precio? Para nada. Cualquier persona que vea dónde está el precio del petróleo sabe que está muy lejos de los niveles que los señores de la OPEP considerarían aceptables para sus costes. Lo sabéis cualquiera, y de hecho aparece la competencia de Estados Unidos, la competencia de otros, etcétera, y baja los precios. Los grandes grupos empresariales no suben los precios, los grandes grupos empresariales bajan los precios. La tecnología, las grandes tecnológicas, etcétera, no son máquinas de subir precios, pero en cualquier caso no suben los precios agregados. Los precios agregados, es decir, que suban todos los precios a la vez y además que cuando han subido se consolide esa subida y continúe anualmente, que es lo que veis todos los años en el IPC. Es decir, el IPC, cuando te dicen que baja, en realidad lo que está pasando es que se reduce el ritmo de subida de los precios. De hecho, es más que sorprendente, ¿verdad?, que si estamos en un entorno en el que la cantidad de dinero no aumenta, entonces no habría suficiente cantidad de dinero para pagar todos esos bienes y servicios, por lo tanto los precios bajarían. Es decir, la inflación es siempre la pérdida de poder adquisitivo de la moneda emitida, y eso solamente lo consigue aumentar los precios agregados consistentemente y constantemente el que emite esa moneda. Por eso países donde la exposición a las materias primas y a la importación de materias primas es elevadísima, como China, tienen una inflación bajísima
en un entorno en el que tienen que pagar muchas más materias primas. Fíjate qué curiosidad. ¿Por qué? Porque han emitido muchísima menos cantidad de moneda. Y otros países, como Corea del Sur, como Suiza, etcétera, etcétera, también tienen una inflación mucho más baja que los países cercanos que emiten masivamente moneda, que la eurozona, en el caso de Suiza, o en el caso, como podéis ver, por ejemplo, en Latinoamérica, la diferencia de inflación entre Uruguay y Argentina a 1 hora de viaje el uno del otro es nada más y nada menos que la emisión masiva de dinero, muy por encima de la demanda. La teoría cuantitativa del dinero es muy evidente. Dice que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del mismo, es decir, el número de veces que se mueve una unidad monetaria en el sistema, es igual a la producción multiplicada por los precios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que refleja esa realidad? Claro, puedes aumentar la cantidad de dinero y que la velocidad del dinero, la cantidad de veces que se mueve en el PIB, la unidad monetaria, se reduzca, como ocurrió al principio de la expansión monetaria. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de ese dinero nuevo creado se iba ¿a qué? A activos financieros, y lo que se generaba era una enorme inflación en activos financieros. Se disparaba el precio de los inmuebles, de las casas, se disparaba el precio de los activos de riesgo, los múltiplos pagados por todos aquellos activos de renta fija, renta variable, y también, por supuesto, los activos de actividades privadas. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que esa inflación era una inflación de activos. En el momento en el que el mecanismo de transmisión de la política monetaria, que va directamente por el canal bancario, se rompe y se aumenta masivamente la cantidad de dinero directamente para que aumente el gasto público y que se paguen enormes cantidades de subsidios probablemente innecesarios, entonces es cuando se genera el grave problema inflacionario en el que nos hemos metido, que tarda mucho tiempo en solucionarse. Por lo tanto, cuando te digan que los supermercados son los malvados que suben los precios, un poco de seriedad. Cuando te digan que son las empresas y los beneficios de las empresas los que generan la inflación, piensa por un momento. Si las empresas y los supermercados generasen la inflación, entonces Estados Unidos, que ha tenido récords de beneficio en las empresas de los principales sectores durante años, tendría hiperinflación. Y Argentina y Venezuela, que no ha hecho nada más que destruir a su tejido empresarial, tendrían bajísima inflación. Y resulta que es al revés. Si la inflación la creasen las empresas, ahora mismo, mis queridos amigos, no tendríamos un problema de inflación, porque la maravilla de la competencia es lo que baja los precios. Lo que sube los precios son los gobiernos. Que no te engañen.